Muy buenas tardes. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Metagenómica comparada de comunidades microbianas del rumen asociadas con producción de metano en bovinos. Como sabemos, el campo de la metagenómica ha facilitado la exploración de una gran variedad de ecosistemas y esto ha permitido conocer los microorganismos que tienen la capacidad de establecer relaciones simbióticas con animales hospederos, como es el caso de la microbiota que vive en el rumen del ganado bovino. Las comunidades microbianas que habitan el rumen pertenecen a una amplia diversidad de bacterias, hongos, protozoos, virus, arqueas anaeróbicas, y la mayoría de estos microorganismos cumplen un papel central en la degradación de polisacáridos vegetales para producir ácidos grasos que son indispensables para el metabolismo energético y la síntesis de proteínas. Pero además de esto, algunas especies se han asociado también con la producción de metano, ya que este es un producto natural del metabolismo anaeróbico de arqueas, y por esto se considera que los bovinos son una fuente importante en las emisiones de metano del planeta. Teniendo en cuenta esto, también es importante considerar que estamos frente a un acelerado aumento de la población humana y un progresivo impacto ambiental negativo, lo cual plantea un desafío para el futuro de la industria pecuaria, ya que esta, pues como sabemos, produce un componente importante en la dieta diaria mundial, y por esta razón es importante buscar soluciones para garantizar una producción ganadera sostenible que permita mejorar la eficiencia del ganado en la producción de alimentos y también pues disminuir el consumo de recursos económicos y naturales para la manutención, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hallazgos recientes en metagenómica demuestran que hay asociaciones entre la microbiota del rumen, la eficiencia alimenticia y la emisión de metano en bovinos, lo que significa que si nosotros logramos hacer un análisis detallado de la composición del metagenoma, esto podría servir para conocer muy bien su estructura y poder hacer manipulación de la microbiota del rumen y así asegurar una producción sostenible. Teniendo en cuenta esto, nosotros nos planteamos un objetivo general, que fue investigar los perfiles taxonómicos y funcionales de bacterias y arqueas del rumen asociados con producción de metano en bovinos. Para eso nos planteamos tres objetivos específicos, que el primero fue determinar la composición estructural de estas comunidades microbianas en unas poblaciones de bovinos de Edimburgo. Después evaluar las diferencias taxonómicas y funcionales en la microbiota que conducen a estos dos fenotipos de interés, que son las altas y las bajas emisiones de metano. Y finalmente tratar de identificar posibles biomarcadores según lo reportado en la literatura. La metodología nosotros la dividimos en 5 fases. En primer lugar, realizamos una búsqueda sistemática en la base de datos Scopus, en el cual recopilamos 56 artículos encontrados por palabras clave, como por ejemplo rumen, microbial, beef, metagenome, entre otros. Luego se hizo una preselección de esos artículos, revisando cada uno de manera que incluyeran los siguientes criterios, como por ejemplo aplicación de metagenómica en comunidades microbianas del rumen, que la plataforma de secuenciación y la construcción de librerías utilizaran Illumina, o que el diseño experimental no alterara la composición o la estructura de las comunidades. Finalmente, una vez se pasa este segundo criterio, se preseleccionaron 6 artículos. Como tercer filtro, entonces se buscó que esos artículos tuvieran la disponibilidad de los datos y los metadatos, que la estrategia de secuenciación implementada pues fuera por Shotgun Metagenomics, que las secuencias no estuvieran depositadas en bases de datos compartidas, entre otros. Finalmente se seleccionó el artículo de Wallace y colaboradores 2015 y Lima y colaboradores 2019. A partir de las accesiones otorgadas por Wallace y Lima, se extrajeron los datos de secuenciación del metagenoma del rumen obtenidos por la técnica Shotgun. Se descargaron de cada artículo muestras aleatorias de 8 bovinos asociados con fenotipos de alta y baja emisión de metano. De cada uno, digamos de estos 8, se tomaron 4 muestras de alta emisión y 4 muestras de baja emisión. Por lo tanto, el total de muestras era 16. Posteriormente, se llevó a cabo un control de calidad de las secuencias utilizando FastQC y Trimomatic. Luego, se llevó una remoción de las secuencias contaminantes del hospedero con BOTAI2. Y finalmente se hizo un submuestreo aleatorio para obtener 10 millones de reads por muestra. En la generación de los archivos intermedios, entonces, una vez ya se obtuvo los reads post-control de calidad, se llevó a cabo el análisis taxonómico y funcional basado en reads, es decir, libre de ensamblajes, mediante Human3 y Metaplan. En el output obtuvimos los feature tables, tanto de las tablas taxonómicas como de las tablas funcionales. Finalmente, los análisis estadísticos de los perfiles metagenómicos
a nivel taxonómico y funcional se llevaron a cabo usando el software Shime2 para realizar comparaciones multigrupo entre las muestras, digamos tanto a nivel de la composición taxonómica como de la diversidad alfa y beta. Finalmente, para dilucidar las diferencias estadísticas, se utilizó Permanova y los test Turing. Bueno, en cuanto a nuestros resultados y discusión de la composición taxonómica, observamos que los filos de mayor abundancia fueron Firmicutes de color azul y seguido por Bacteroidetes de color gris, y esto es concordante con lo que se ha reportado en la literatura, ya que se dice que estos dos filos son los que componen cerca del 90% del rumen y es porque están directamente involucrados en la degradación de polisacáridos. Por otro lado, hicimos el análisis de composición taxonómica en familias. Y en esto lo que se puede observar es que no hubo diferencias claras entre los grupos de baja emisión de metano y alta emisión de metano. Simplemente estas 4 muestras parecían ser concordantes y las 4 pertenecían al mismo estudio, pero finalmente no se observaron diferencias significativas en los dos grupos. Teniendo en cuenta que el metano es un producto natural del metabolismo anaeróbico de las arqueas, se evaluó la proporción de arqueas y bacterias en cada grupo de emisión, alto y bajo, y observamos que las arqueas tenían una mayor abundancia en el grupo de alta emisión, como se puede observar en el color anaranjado acá en la figura, aunque esta diferencia no fue significativa. Esta correlación ha sido debatida, ya que algunos autores han encontrado relación entre la alta proporción de arqueas y el ganado de alta emisión de metano, mientras que otros autores sugieren que es más importante la composición en sí de las arqueas. Por esta razón, entonces, nosotros evaluamos los géneros y las especies que componían estas arqueas metanogénicas. Acá podemos ver los géneros y se puede observar que hubo una abundancia de estos géneros de arqueas un poco más baja en las muestras de baja emisión de metano, a excepción de esta muestra. El género también más abundante en la mayoría de las muestras fue Methanobrevibacter, que es el de color azul, y particularmente se ha reportado que este género es hasta 2.5 veces más numeroso en emisores altos. En nuestro caso fue hasta 7.5 veces más numerosos que los otros géneros de arqueas, pero en general, porque en realidad no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos de emisión. Por otro lado, en esta figura podemos observar la distribución de 5 especies de arqueas identificadas. Se ha reportado ampliamente que hay una correlación positiva entre la abundancia relativa del clado Methanobrevibacter SGMT, que incluye estas especies, y las emisiones altas de metano, ya que estas especies poseen 3 tipos diferentes de isoenzimas, lo que les permite utilizar el hidrógeno de una manera más eficiente y producir más metano. En nuestro estudio nosotros encontramos que la abundancia de este grupo era más alta en la emisión alta de metano que en la baja, la cual podría ser consistente con lo reportado, pero tampoco fue significativamente diferente. Por otro lado, al evaluar la diversidad alfa lo hicimos mediante las 3 métricas y acá podemos observar los valores P. La única variable que mostró diferencias significativas fue la raza bovina. En la métrica de uniformidad, acá es importante mencionar que curiosamente se ha reportado que algunas características microbianas del rumen son heredables y podrían estar influenciadas por la genética o la raza del hospedador. Y esto pues también puede alterar la proporción de las arqueas. Aunque también es importante mencionar que de acuerdo al estadístico de Shannon, ninguna de las variables tuvo un efecto significativo sobre la diversidad alfa de cada muestra. En cuanto al análisis beta, acá pueden ver el análisis PCOA de cada una de las variables de Bray-Curtis con sus respectivos p-values. En este caso lo que se puede observar es que el tipo de dieta fue la única variable con diferencia significativa. Esto coincide con lo que se ha reportado ampliamente, que se dice que la dieta juega uno de los papeles principales en la configuración de la microbiota intestinal. Se ha comprobado, por ejemplo, que la alimentación con altas concentraciones de concentrado puede tener un impacto en la producción de metano y esto podría estar afectando también directamente nuestros resultados. Para evaluar los perfiles de abundancia funcional, tanto para las familias génicas como las vías metabólicas, se realizó un análisis de betadiversidad mediante gráficos de ordenación de peso-A basados en las métricas de Bray-Curtis. En términos generales, tanto en las familias génicas como en las vías metabólicas, no se observa una clara separación entre las cohortes de las muestras. Sin embargo, únicamente se encontraron diferencias significativas en cuanto al tipo de dieta y al año del experimento. Y esto se encontró tanto para familias génicas como para las familias funcionales. Esto es interesante pues porque ya, como ya se mencionó anteriormente, dietas ricas en concentrados pueden favorecer, por ejemplo, la síntesis del acetato, que llevan a un aumento, digamos, en la producción de hidrógeno y por lo tanto
en la generación de, digamos, de metano, como ya veremos más adelante. Estos resultados a gran escala sugieren que, digamos, hay un cierto grado de similitud a nivel metagenómico entre las muestras, debido a que el perfil funcional general de las comunidades microbianas no presentan cambios considerables entre sí. Las arqueas metagenómicas usan varios sustratos orgánicos como aceptor de electrones para la respiración anaerobia, produciendo metano como producto metabólico final. Estos sustratos son productos de fermentación por otros microorganismos, usualmente anaerobios, que sirven como donantes y aceptores de electrones. Un ejemplo de los donantes es el hidrógeno o los alcoholes, y aceptor de electrones puede ser el dióxido de carbono y el metanol. Un caso especial recae en el acetato, que sirve como tanto donante como aceptor de electrones. Para la asignación de vías funcionales, Human usa por defecto las definiciones de MetaSig, utilizando la aproximación de máxima parsimonia por MinPath. Aquí se encontró un total de 372 vías metabólicas en las muestras y solo 2 están asociadas a metanogénesis. Una de ellas es metanogénesis a partir de acetato y la otra es metanogénesis a partir de hidrógeno y de dióxido de carbono. De acuerdo a la literatura, las principales vías de metanogénesis son la vía a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, que es hidrogenotrófica, la vía aceticlástica o a partir de acetato, y las vías a partir de compuestos de un único carbono que son metilados. Asimismo, en la literatura se ha señalado que en los bovinos la ruta predominante de metanogénesis es la hidrogenotrófica, es decir, a partir de hidrógeno y de dióxido de carbono, y que este principalmente es efectuado por arqueas del género Methanobrevibacter. Un resultado interesante que encontramos es que la media de la abundancia relativa de esta vía fue significativamente mayor en bovinos de alta emisión. Que esta ruta se presente en mayor emisión podría indicar que existe una mayor abundancia de genes que catalizan esta reacción en la microbiota de bovinos de alta producción de metano. Por lo tanto, se podría esperar que existan diferencias notables en el potencial metabólico de arqueas asociadas a la metanogénesis del rumen. Es así que entonces nosotros miramos un poco más en nivel de detalle las familias génicas obtenidas por Human. Entonces, el mapeo de los reads metagenómicos a la base de datos de K-ortólogos arrojó un total de 3.606 familias génicas y solo 21 de estas están asociados directa o indirectamente con la metanogénesis. Este es el heatmap de, digamos, de las familias génicas asociadas a la metanogénesis, y aunque visualmente no se observa, visualmente no se observa ningún patrón claro en la diferenciación entre las familias génicas más abundantes en las muestras categorizadas bajo el tipo de emisión. Sin embargo, nosotros quisimos mirar cada una para comparar si los promedios de la abundancia relativa entre los grupos de alta y baja emisión eran significativamente diferentes. En el caso de las familias génicas encontradas para la metanogénesis a partir de acetato, no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, para la vía de metanogénesis a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, sí se encontró una y recae en la enzima de tetrahidrometanopterina S-metiltransferasa, particularmente en la subunidad alfa, perdón, en la subunidad A y la subunidad B. Esta enzima es muy importante porque tiene la función de la transferencia de grupos metilos del aceptor terminal a la coenzima M. Y esta coenzima M pues termina formando metil-CoM, cuya reducción genera metano. Este resultado es interesante porque puede servir como un biomarcador génico novedoso para identificar diferencias entre bovinos de alta y baja emisión, y puede servir también como un marcador complementario para aquellos, digamos, genes que son estándar en la identificación de metanogénesis, como puede ser aquellos asociados a coenzima M reductasa. Bueno, ya como conclusiones podemos decir que a partir de nuestro conjunto de datos taxonómicos y funcionales no se logró agrupar las muestras de microbiota rumial según las categorías de fenotipos de alta y baja emisión de metano en los bovinos. Adicionalmente, notamos que la dieta puede ser un factor determinante para explicar las diferencias en la actividad funcional de la microbiota del rumen, por lo que en futuros estudios sería importante controlar este tipo de variables.
Y finalmente, nuestros datos sugieren que las abundancias relativas de los genes microbianos rumiales no son predictores suficientemente informativos sobre el fenotipo de emisión de metano en ganado, con excepción de la tetrahidrometanopterina, S-metiltransferasa, que pueden ser posibles biomarcadores génicos. Gracias.